Hola, saludos. Una vez más estoy por aquí, Joe Martínez, para servirte y para hablar del libro más vendido del mundo. ¿Sabías que la Biblia es el libro más vendido del mundo? Es el bestseller. ¿Y sabías que entre los 10 libros más vendidos del mundo, los que ocupan desde el segundo al décimo puesto, si lo sumáramos, no le llegan ni siquiera a la mitad de los libros más vendidos que ocupa la Biblia, que es el primer libro más vendido del mundo? Una locura total. ¿Sabías que en la Biblia se encuentran descubrimientos científicos que primeramente la Biblia los descubrió antes que la ciencia? O sea, es decir, el ciclo del agua que la ciencia luego descubre, primero la Biblia habla de ello. No solamente eso, el núcleo de la Tierra, de la cual está formado, la ciencia lo descubrió después que la Biblia, muchos años antes, hablara de eso. ¿No te parece una locura total? Esos son los hechos. Y hablando de hechos, vamos al libro de los hechos, vamos a leer un poquito. Vamos con el capítulo 5, versículo 24, donde nos quedamos. Y si no has leído los anteriores, te invito a que los puedas ver en nuestro canal de YouTube, Pastor Joe Martínez RD. Dice el versículo 24 al 30. Vamos a leer un poquito. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello o en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora haber llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, quieren quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Dice el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataron colgándoles de un madero. Importante, pequeño detalle, sencillo, simple, pero muy bueno. El Señor fue colgado en un madero, no en la cruz. La cruz nunca se llamó una cruz como muchos hoy en día lo llaman. La Biblia habla de un madero, que eran unos palos cruzados. Pero no te compliques con esto, pero es bueno saber. El versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Aquí Pedro empieza a explicar en su sermón en lo que dijo y a qué se estaba refiriendo. Y leemos otro poquito más desde el 33 al 37. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vaya a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel empieza a abogar por estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó un tal Judas del Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Aquí no está hablando de Judas el Iscariote, este es otro Judas. Y Gamaliel está hablando. ¿Y quién es Gamaliel? Aquel que enseñó nada más y nada menos a Saulo de Tarso, luego llamado Pablo. Y dice el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. El tiempo comprobó que todo esto que estaba diciendo Gamaliel era de Dios.
porque el tiempo hizo que esto permaneciera y no fuera destruido. Dice el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Aquí hay algo que no está bien. Los azotaron y después los dejaron en libertad. Si Gamaliel le está diciendo que los dejaran tranquilos y todo lo demás, que si esto era de Dios, nadie lo iba a poder parar, ¿por qué azotan? Es triste aquello. Pero mire esto. Dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, estos apóstoles que fueron azotados se gozaron de esto. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo hemos pasado una presión, una vergüenza y no hemos sentido gozosos por eso? ¿Ve la diferencia cuando hay una madurez espiritual? Y esto lo hablo también por mí. Tenemos que llegar todos, incluyéndome a mí, a este punto. Y dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es el Evangelio, sin miedo y confianza en Él. Hoy en día muchos no le quieren hablar al vecino, al amigo, por recibir un no, o por ser rechazados, o por ser llamados fanáticos, o por ser llamados religiosos. Nosotros todos, incluyéndome a mí, tenemos que madurar en esto. Dice el capítulo 6 del versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Algunos dicen que la iglesia primitiva no tuvo problemas, tuvo bastante problemas. Y si usted cree que no es así, bueno, aquí les dejo algo. En la repartición de bienes que la gente entregaba los terrenos, las casas, eso no duró mucho tiempo y cesó. ¿Y sabe por qué cesó? ¿Sabe por qué terminó? Porque esta iglesia primitiva, a pesar que había un mover del Espíritu Santo hermoso, también se metió el egoísmo y la carnalidad de ellos y de más nadie. Y por eso cesó. Así que problemas sí había. Aquí los problemas entre los griegos contra los hebreos, eso también nos da una señal que había también carnalidad. Y dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esto es importante. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Hay iglesias donde los pastores o el líder de dicha congregación hace de todo. Pastor planifica, organiza, ministra, algunos están en la adoración, otros, y esto va a afectar a la iglesia. No estoy llamando a que los pastores sean flojos o no hagan más nada, pero es importante tener tiempo para preparar mensajes y estudiar la palabra. Y eso se requiere de no tener tantas cosas. Entiendo también que hay pastores como hermanos de la iglesia flojos, no queriendo hacer mucho, pero es muy importante, iglesia, muy importante, amigo que me escucha. Si estás en una congregación donde tu pastor hace muchas cosas o tiene muchas cosas, ten cuidado, porque no es bueno, porque afecta el estudio de la palabra de Dios y la dirección que Dios está colocando en dicho hombre o mujer para dirigir la congregación. Dice el versículo 5 al 6 del capítulo 6. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron mano. Y vamos a terminar con esto, que quizás te va a hacer mucho ruido. Esto pasó debido a una crisis en la iglesia, donde había muchas cosas que hacer y los apóstoles estaban haciendo muchas y dicen, yo me voy a encargar de esto. Y aquí hay un error muchas veces de los mismos pastores que no preparan a otra gente o quieren controlarlo todo, porque esto también pasa.
Y aquí se vuelve a nombrar a Esteban y a Felipe. A los otros no se nombra más, pero a Esteban y a Felipe, mejor dicho, lo vamos a volver a escuchar más adelante. Pero aquí hay algo importante también que quisiera y terminar con esto. La gente cree mucho en la imposición de manos, pero cree que la imposición de manos comunica algo, que se transfiere algo. Y se ve mucho, sobre todo en iglesias, digamos, de cierto tipo. Y recuérdense que la iglesia de Cristo es una sola y que también en esta iglesia que aquí en la tierra se cometen muchos errores y todos estamos por aprender. Yo recuerdo una oportunidad que muchas personas cuando se hace un llamado al altar, o no digamos al altar, al frente, o quieren recibir una oración con imposición de mano. Y si es una encomienda o algo por el estilo. Y creen que por imponer mano se transfiere la unción o algo. Y sí, sí se transfiere algo. Y te va a sonar un poco cómico y sarcástico, pero bueno, trato de... Yo sé que a no todos les voy a agradar, pero ¿sabes qué se transfiere con la imposición de mano? No es la unción, no es la presencia de Dios, se transfieren microbios. Los microbios de la persona que tiene en la mano te lo puede transferir a ti cuando te pone tu mano. No estoy diciendo con esto que no aceptes que te impongan las manos, pero no creas que por imposición de manos se transfiere algo espiritual. En lo absoluto, la Biblia nunca habla de eso. No dice nada de eso. ¿Sabes lo que sí enseña la Biblia? Que por la imposición de manos se hace ver que es una persona que se aparta para ayudar a los pastores o al equipo ministerial para hacer una labor en la iglesia. Se designan a hombres, se separan para cierto oficio. Así que ten cuidado. Nos gustan mucho las cosas sobrenaturales y las cosas milagrosas de Dios, pero cuidado con llevarnos a un extremo de las cosas queriendo sentir cosas para creer que es algo de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la que siempre te va a dar dirección y guía. Tú puedes escuchar muchas predicaciones y estudios, y la gente le encanta, y yo vi esto, y soñé con un dragón, y se me apareció esto. La gente le gusta lo místico, lo misterioso, pero siempre, si quieres saber si esto es algo de Dios, la Biblia te lo tiene que comprobar.